Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy nosotros continuamos con el estudio del capítulo 6 según el Evangelio de Marcos. Así que si tú tienes tu Biblia, por favor, acompáñame en la lectura. Hoy estaremos leyendo desde el versículo 30. Y dice así la poderosa palabra. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. En la clase pasada, cuando nosotros comenzamos este capítulo, nosotros hablamos de que Jesús había enviado a sus discípulos a predicar las buenas nuevas y que le había dado poder para sanar a los enfermos y para libertar a los endemoniados. Y aquí la palabra nos está diciendo que ellos regresan y le están narrando a Jesús lo que ha sucedido. Entonces, en el versículo 31 dice, y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Aquí nosotros vemos que después que los discípulos regresan donde está Jesús, ellos habían predicado la palabra en todas las aldeas y los pueblos alrededor de Galilea, del área de Galilea. Ahora regresan y aunque están contentos por todas las maravillas que Dios hizo a través de ellos, Jesús entiende que el trabajar agota al ser humano. Y aquí vemos la compasión y la misericordia, el amor de Jesús que les dice a ellos, ahora necesitan descansar. Él sabía lo que cuesta predicar la palabra. Hay personas que se creen que los líderes de iglesias, que los pastores de iglesias están teniendo una vida suave, una vida relajante, si supieran el costo físico, emocional que causa el trabajar para el reino de los cielos. Y es importante descansar, es importante tomar tiempo para descansar. Y aquí lo vemos, Jesús se preocupó por sus discípulos, por los apóstoles, y les invita a ir a un lugar desierto para descansar. Porque un lugar desierto es para que las personas no le impidieran el ellos descansar. Entonces, aquí algo que la palabra nos dice, un detalle, es que las personas iban y venían de tal manera que a ellos se les dificultaba hasta el comer. Las personas que han escuchado las maravillas que Jesús hace, lo persiguen por todos lugares y a tal punto que a ellos se les dificulta hasta el simple hecho de comerse un pedazo de pan. Y es por esto que Jesús les está diciendo a sus discípulos, ya ustedes trabajaron, ya completaron la misión que se les había puesto en sus manos. Ahora vamos a apartarnos, vamos a ser inteligentes, vamos a buscar descanso. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Aquí Jesús dice, habíamos leído que ellos tomaron una barca, se fueron solos en una barca, pero las personas le vieron marchar en la barca. Y aquí se nos está narrando que estas personas que ya conocen la fama de Jesús comienzan a caminar hacia el lugar que Jesús se dirigía. Estamos hablando de miles de personas, no estamos hablando de pequeños grupos. Estas personas ya escucharon de los milagros de Jesús y van y se adelantan para el lugar en el que Jesús se dirigía. Entonces el versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Jesús ya les había dicho a sus discípulos que se fueran a un lugar desierto para ellos descansar. Las personas lo escuchan, las personas lo ven, lo reconocen y comienzan a caminar para esperarlo en el lugar que Jesús se quería apartar con sus discípulos. Pero aquí vemos que la palabra nos dice que cuando Jesús sale de la barca, que mira toda aquella multitud allí esperándole. Dice aquí que Él tuvo compasión de ellos. En Jesús lo que hubo fue un mover por ver la desesperación de tantas personas allí que necesitaban escuchar su voz, que necesitaban un milagro de parte de Jesús. Entonces, aquí dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque ellos eran como ovejas que no tenían pastor. Una oveja sin un pastor, lo primero es que es presa fácil para el enemigo. Una oveja sin pastor va a estar bramando todo el tiempo porque no sabe dónde conseguir pastos, porque no sabe dónde encontrar aguas frescas, porque no sabe dónde descansar, porque si está herida sabe que jamás va a ser sanada. Y Jesús reconoce estas características en el pueblo judío que le está siguiendo, en aquellas almas que estaban sin recibir un verdadero mensaje de parte de Dios. Ellos habían escuchado muchas veces a los escribas, a quizás los sacerdotes, las personas que enseñaban en la sinagoga, pero eran solamente lecturas de las leyes, pero no llevaban dentro de sí un mensaje verdadero que les transformara el corazón, que les alimentara el alma. Y es por eso que Jesús ve a aquellas personas y se compadece. Las vio como ovejas, bramando por necesidad. Ok, y continuamos, ¿sí? Porque aquí dice que Jesús tuvo compasión y comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús reconoció la verdadera hambre de aquel rebaño. Quizás muchos necesitaban milagros de sanidad, de liberación. Quizás algunos tenían algunos problemas que necesitaban la sabiduría de cómo resolverlos. Pero Jesús aquí comienza a enseñarle la palabra del reino, que es la que verdaderamente satisface todas las necesidades de nuestra vida. La palabra del reino es la que nos da la verdadera sabiduría para nosotros poder caminar en esta vida. Y esto es lo que Jesús hace. En el versículo 35 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Aquí los discípulos están cansados. Ellos habían sido llevados a este lugar con el propósito de descansar, pero tan pronto llegaron allí, vieron cómo la multitud ya los estaba esperando. Quizás ellos están desesperados, quizás el cansancio físico los está ya abatiendo y ellos ven que la hora se está avanzando y se acercan a Jesús y le dice: despide a esta gente. Despídelos aquí, esto es un lugar desierto, no hay manera de que ellos compren alimentos en esta zona, así que se vayan a las aldeas vecinas para que compren qué comer. Esta era la inquietud de los discípulos, pero nosotros vemos que Jesús le dice: darle a ustedes de comer. Entonces ellos, usando quizás un poco de sarcasmo o quizás tratando de entender por qué Jesús le decía: denle ustedes de comer, se acordaron del dinero que ellos cargaban, el dinero que ellos habían colectado, que era quizás el sueldo de un año completo, pero no era suficiente para la cantidad de personas que se encontraban en aquel lugar. Estamos hablando nuevamente de miles de personas, exactamente 5,000, lo vamos a leer luego. Entonces, aquí nosotros vemos, y yo quiero que prestemos atención en un momento, porque Jesús le dice: dadle vosotros de comer.
Y ellos no entienden, quizás en su mente decía, ¿por qué Jesús nos está hablando así? Esto es imposible. Pero la verdad es que anteriormente ellos habían llegado donde Jesús contándole las maravillas que Dios había hecho a través de sus manos, porque Jesús les había dado poder para ir a predicar las buenas nuevas. Poder para sanar, poder para libertar. Y quizás aquí Jesús está tratando de llamarle la atención para que ellos entiendan que en el nombre de Él podían hacer este milagro. Pero ellos no lo entendieron. Ellos aún no habían comprendido el poder que Jesús había depositado en ellos. Ellos tenían que abrir su corazón para entender que si Jesús estaba en medio de ellos, nada era imposible. Quizás, vamos a repetir, fue el cansancio que los tenía ciegos. Quizás no habían entendido la función del ministerio que Jesús había depositado en ellos. Pero aquí ellos vienen a hacerle esta pregunta. ¿Usted cree que con este dinero se pueda comprar alimento para tantas personas? Y vamos a seguir leyendo. Y en el versículo 38 dice, y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les llamó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Aquí Jesús ve que ellos no tienen la comprensión de lo que Jesús está tratándoles de decir y les dice, vayan a ver cuánta comida ustedes tienen. Y ellos les dicen que tenían 2 peces y 5 panes. Entonces Jesús aquí le da una dirección y les dice, dígale a la multitud que se sienten sobre la hierba verde. Este evangelio nos menciona ese detalle de que se sentaran en la hierba verde. Y nosotros tenemos que pensar que Jesús había sido conmovido, había sido tocado al ver a aquella multitud quienes eran como ovejas sin pastor. Y ahora Él, como el buen pastor que es, la sienta sobre la hierba verde. Una señal de que sí, de que Él es el buen pastor. Una señal de que el Salmo 23 se cumple a través de Jesús. Nosotros vemos aquí esta señal que Él cuida de aquellas personas y las sentó sobre la hierba verde, no en pedregales, no cerca de espinos, pero en un lugar de descanso. Jesús había llegado allí para descansar con sus discípulos, pero Él ve la necesidad de aquella multitud también de descansar, no solo físico, también espiritualmente, emocionalmente. Entonces aquí los discípulos lo hacen y dice, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Aquí nosotros vemos que Jesús ya los discípulos han acomodado a las personas en grupos, y esta palabra grupo, cuando nosotros leemos su significado en el griego en el que se escribió, era una forma que se agrupaban las verduras, los vegetales, para cuidarlos de que no se dañasen. Así que hay tanta y tanta información aquí sobre el cuidado de Jesús para aquellas personas. Entonces aquí dice que Jesús tomó aquellos alimentos, los 5 panes y los 2 peces, y dice que Él miró al cielo, bendijo y partió los panes. Normalmente los judíos oraban por los alimentos, pero ellos miraban hacia abajo. Pero aquí Jesús miró hacia arriba, miró hacia el Padre. Y no nos dice aquí la palabra que Él bendijo los alimentos, sino que Él miró al cielo y bendijo. Podemos decir que Él bendijo al Padre por el milagro que está sucediendo. Él bendijo al Padre por la misericordia que ha tenido con aquel pueblo. Entonces también se bendice los alimentos. Dice, partió los panes y los dio a sus discípulos. Entonces se repartieron
todo. Y lo hermoso que dice, comieron todos y se saciaron. No hubo necesidad alguna. Hubo un orden hermoso, perfecto. Estaban todos en grupo. Entonces así todos pudieron compartir de aquellos alimentos. No fue una cena de reyes terrenales, pero fue una cena que los sació, una cena que calmó el hambre. Una cena que no solamente calmó esa hambre física, pero también les abrió los ojos para ver que el Mesías estaba frente a ellos. Entonces seguimos leyendo en el versículo 43 y dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Aquí se nos dice que después de todo haberse abastecido, haberse saciado con los alimentos, aún así se recogieron 12 canastas. Esto yo he estudiado mucho, que puede ser una profecía para el pueblo judío en los últimos tiempos. Cuando Jesús regrese, todavía hay pan para el pueblo de Israel. Entonces dice aquí que lo que comieron eran algunos 5,000 hombres. Esto es sin contar las mujeres y sin contar los niños. Podemos estar hablando cerca de algunos 12,000 individuos quienes estaban sentados allí para escuchar a Jesús. Y ahora continuamos leyendo en el versículo 45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Aquí está y dice que Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y se fueran rumbo a Betsaida, que estaba al otro lado del mar de Galilea, a la otra orilla. Entonces después dice que él despidió a la multitud. Jesús les había dado pan de vida a través de la poderosa palabra del Señor, de su palabra, de la palabra del reino divino. Entonces después les sació el hambre física, pero ahora los despide. Él les da una palabra antes de que ellos vuelvan a sus hogares, a sus lugares. Entonces dice que después que él despidió a aquella multitud, ya los discípulos están remando mar adentro, pero Jesús se apartó para orar. Nuevamente vemos la necesidad de Jesús estar en comunión con su Padre. Era una necesidad que él tenía, él sabía lo necesario que es estar hablando con nuestro Padre. Es una enseñanza para nosotros, es una enseñanza para toda persona que cree que puede llevar un ministerio sin apartar tiempo para orar. No se puede. Hay personas que se envuelven tanto y tanto en todas las cosas que se hacen en las iglesias. Tantas actividades, tantas citas que se hacen, tanto servicio y salidas y tantas cosas que se envuelven a tal punto que no separan tiempo para orar, y a veces llegan cansados de cada actividad y se acuestan para el otro día levantarse y seguir trabajando, aunque sea para la iglesia, pero se les olvida separar un tiempo para orar. Esto no puede ser así. El maestro aquí nos enseña que por más cansados que estemos, por más ajetreada que esté nuestra agenda, nosotros siempre tenemos que separar tiempo para la oración, tiempo para nosotros desahogarnos con el Padre, tiempo para nosotros escuchar al Padre, tiempo para nosotros pasarla a solas con Él. Es necesario, es vital para cada líder de una iglesia. Entonces, dice aquí la poderosa palabra y el versículo 47 dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga,
porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí nosotros vemos que Jesús ya dice aquí que era como la tercera hora, cerca de la cuarta vigilia, perdón, que eso quiere decir como a las 3 de la mañana. Jesús los vio remar con gran fatiga. Jesús estaba apartado, estaba orando, pero estaba pendiente de los discípulos, estaba viendo lo que estaba sucediendo con la barca. Dice, porque el viento le era contrario. Entonces, Jesús dice que comienza aquí a caminar y quería adelantárseles. Jesús ya les había dado una orden, que llegaran al otro lado, al pueblo, a la ciudad de Bethsaida. Y dice aquí, Jesús los ve que están remando en contra del viento, Jesús ve lo que está sucediendo, pero aún así Jesús sigue caminando y quería adelantársele. ¿Por qué? Porque ya Jesús les está hablando desde tiempos atrás de que ellos tienen que usar la fe. Ya ellos habían visto a Jesús calmar una tormenta. Ya Jesús le ha dado poder para que ellos hagan los milagros que ellos vieron suceder. Ya Jesús, a través de la multiplicación de los alimentos, les está hablando de que la fe no tiene límites. Entonces aquí, aunque Jesús lo ve en la situación que está tan negativa, dice que Jesús se les iba a adelantar. Pero sigamos leyendo. Dice, viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Ellos ven a Jesús caminar sobre la misma tormenta que los estaba hundiendo. Ellos ven un hombre venir y aunque ellos ya han visto tantos milagros sobre Jesús, no están entendiendo lo que sucede. Y dice que ellos gritaron, ellos creían que era un fantasma, ellos creían, aquí fantasma tenemos que entender que es un espíritu. Okay. Esto es unas creencias judías. Entonces ellos se turban y la palabra dice aquí en el versículo 50, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos están gritando, están turbados, pero Jesús les habló. Jesús les dijo, tengan ánimo. ¿Por qué el desespero? ¿Por qué ellos están tan turbados? Le dice, soy yo. Y qué hermoso, porque nosotros vemos aquí que Jesús está entendiendo toda la situación. Jesús entiende que ellos aún no pueden comprender el poder de Dios. Jesús entiende que aunque Él ya le había dado unas direcciones, ellos no pueden entender que no hay tormenta que pueda detener lo que ya Jesús ha dicho que se va a hacer. Pero aún así Jesús tuvo esa misericordia y ese amor para con ellos y le dijo, no temáis, soy yo, no temáis. Entonces después dice en el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no había entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí la palabra nos dice que Jesús sube a la barca y tan pronto Jesús subió a la barca, la tormenta se calmó, los vientos cesaron. Tuvo la naturaleza que obedecer la presencia de nuestro Salvador. A la vez Él está allí, todo tiene que calmarse. Y dice que ellos se asombraron en gran manera porque Jesús caminó sobre las aguas, porque los vientos se han calmado. Pero aquí dice, aunque se estaban maravillando, yo quiero que prestemos atención al versículo 52 porque dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y aquí nosotros tenemos la respuesta a por qué los discípulos que ya han recibido ese poder para ellos trabajar para el reino de los cielos, no pueden entender cómo Jesús puede hacer todos estos milagros.
Aún ellos no pueden entender que Jesús puede multiplicar alimentos, que Jesús puede calmar la tormenta, que Jesús puede caminar sobre la tormenta, que los vientos tienen que obedecer a Jesús. Ellos no lo entendían porque sus corazones están endurecidos. Y esto hay que explicarlo. La religiosidad que estaba en las mentes de ellos los tenía cegados. Y había causado que su corazón se endureciera para recibir la revelación del reino de los cielos. Cuando la religiosidad se vuelve nuestro diario vivir, que afecta todas las áreas de nuestra vida, es casi imposible que nosotros abramos los ojos para ver la realidad del reino de los cielos. Ellos estaban cautivados por la ley y no podían ver más allá de la ley porque sus corazones estaban cubiertos. Hay una versión que dice que ellos estaban cubiertos de cera, de la cera que se utiliza para hacer las velas, que eran como en capas, porque nosotros vemos a unas personas que toda su vida fueron regidas por esta ley, y no solamente por la ley, sino por las tradiciones, por los dogmas que se habían añadido sobre la ley. Y ellos también se habían hecho una imagen de el Mesías por venir, que era un guerrero político conquistador que no se acoplaba con la verdad de Cristo. Y es por esto que todo lo que Jesús está haciendo a ellos les sorprende, porque sus corazones están endurecidos. Nosotros tenemos que permitir que la revelación de la palabra sea la que nos hable, la que nos demuestre la grandeza de Dios y no nuestras costumbres religiosas. Hay personas que aunque tú le predicas la verdad, si eso no fue lo que ellos aprendieron desde niños, porque le enseñaron que esta era la única forma de poder llegar al Señor, no lo van a aceptar. Porque sus corazones están endurecidos. Y tenemos que cuidarnos, porque es fácil nosotros hablar de estos discípulos, pero muchas veces sucede. Vemos personas en nuestras iglesias que se aferran a unos dogmas, que se aferran a unas actividades que no los dejan ver más allá. Hay personas que no pueden entender el practicar el amor, la misericordia, porque se les ha enseñado a través de ritos religiosos de que estas personas no se les puede tratar bien. Hasta ese punto llega un corazón que está endurecido. Nosotros tenemos que orar para que el Señor examine nuestro corazón, para que el Señor saque de ahí todo lo que tenga que remover, para que nosotros veamos la verdad de nuestro Señor Jesucristo y las ricas bendiciones que nosotros hemos recibido a través de poner nuestra fe en Él. Pero vamos a seguir en el versículo 53. Dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo a ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Volvemos a ver la misma situación. La gente ya conoce quién es Jesús, la gente ya conoce quiénes son sus discípulos, saben todas las maravillas que suceden cuando Jesús está en un lugar, y dice que enseguida la gente lo conoce. Versículo 55 dice: y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, y a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Nuevamente aquí nosotros vemos que la gente sigue persiguiendo a Jesús donde quiera que Él está, pero Él sigue predicando las buenas nuevas. Muchos milagros son hechos. Aquí se nos da el detalle que las personas llevaban los enfermos aún en los lechos, los sacaban. Personas donde quiera que Jesús iba pasando en la calle, sacaban los enfermos hacia la calle para, aunque sea,
cuando él pasase, aunque sea tocar el borde de su mano, un poquito. No esperaban que Jesús le pusiera la mano sobre ellos, no esperaban una larga oración. El simple toque del manto de Jesús era lo que ellos necesitaban para recibir su milagro. Su fe estaba en, aunque fuera tocar a Jesús a través de ese borde. Y qué hermoso que el Señor tuvo misericordia con estas personas. Cuando nosotros comenzamos el Evangelio de Marcos, nosotros hablamos de que Marcos narraba todo en forma rápida. Él iba de un lugar a otro sin dar detalles. Él iba a narrar todas las situaciones sin darnos grandes detalles. Aquí nosotros vemos cuando él está narrando todas estas sanidades, él, aunque no nos explica los casos individuales, pero sí nos narra todas las cosas maravillosas que están ocurriendo. Otra cosa que tengo que aclarar antes de terminar con esta clase, antes de terminar con el capítulo 6, cuando hablamos de Jesús andando sobre las aguas, este fue el mismo acontecimiento cuando en los otros evangelios encontramos que el apóstol Pedro también caminó sobre las aguas. Aquí Marco omite este detalle. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero como dijimos al principio, el Evangelio según Marcos también se conoce como el Evangelio según Pedro, porque muchos teólogos concuerdan en que este Evangelio, lo más seguro fue que el apóstol Pedro lo narró a Marcos. Quizás Pedro no quiso que este evento sobre él caminando sobre las aguas se narrara para que él no estuviera exaltado, o quizás no quiso incluirlo para que las personas no vieran cómo él falló en la fe. No lo sabemos, pero sí entendemos que fue omitido. Y volvemos a lo mismo, este evangelio está rápido, no nos da detalles, pero sí nos narra los eventos principales. Así que yo espero que nos hayamos gozado con esta clase y con el capítulo 6 completo. Si aún tú no has visto la clase anterior, yo te invito a que vayas al canal y la busques para que así tengas el estudio del capítulo 6 completo. Es un capítulo muy interesante en el cual aprendemos muchas cosas. Yo te invito a que si tú conoces a una persona que pueda aprovecharse de estos estudios, por favor, comparte este video. Si tú crees que esta información puede ser de ayuda a alguien, compártelo. Si tú conoces a alguien que está buscando aprender de la Biblia, háblale de este canal. Dile que aquí nosotros estamos estudiando la Biblia por capítulos y por temas, que puede llegar y ver los videos que ya están disponibles. También yo te invito a que si tú no te has suscrito, que así tú lo hagas, para que no te pierdas ninguno de los videos que estarán pronto disponibles. Y también te invito a que le des un me gusta. Amén. Así que yo te doy gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y nos vamos a ver en la próxima. Dios te bendiga. Bye.